Desde Guatemala en Centroamérica, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón, un programa donde a la luz de la palabra descubriremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Esperamos que el consejo de la palabra sea de bendición para tu vida y para la de tu familia. Bienvenidos. Odio y celos, dice Eclesiastés, perecieron. Quiere decir que los afectos y las más violentas pasiones cesan en su actividad al momento de la muerte. Esto quiere decir que como cesa el odio, cesa el amor y cesan los celos, se rompe toda relación de sentimiento entre el mundo de los muertos y el mundo de los vivientes. Por eso, amado hermano, nosotros vemos que Salomón no pone en duda o niega la inmortalidad a través del libro de Eclesiastés, del alma y de la retribución futura, sino que lo que hace él es que lo deja en una ignorancia y solamente hace una comparación de condición de los vivos con respecto, amado hermano, a los muertos. Entonces quiere decir que cuando alguien trasciende del mundo de los vivos al mundo de los muertos, pierde toda capacidad de afecto. Es decir, cesa el amor, cesa el odio, cesan los celos en todos aquellos que perecen. Por lo tanto, amado hermano, mire, es importante entender que todos aquellos que trascienden de este mundo de vida al mundo de muerte, prácticamente cesan todo sentimiento en su alma. Por eso es que nosotros no podemos permanecer amarrados a aquellas personas. Le digo amarrado en términos de sentimiento, en términos de, yo entiendo, hermano, porque a todos pregunto, ¿habrá alguien aquí que en algún momento de su vida algún familiar se le haya muerto? Uno todavía de este lado del velo, por así decirlo, uno sigue manteniendo su sentimiento latente. Si se le fue su esposo, su esposa, su padre, su madre, su tío, su tía, nosotros de este lado de velo estamos activos en términos de sentimientos. Pero Eclesiastés dice que el amor, el odio y los celos perecen juntamente con aquel que traspasa el velo de la muerte. Por lo tanto, los que ya trascendieron en ese velo prácticamente quedan nulos de sentimientos. Mire qué tremendo esto. Dice también la Biblia que están en un completo silencio. Los muertos no alaban. Salmo 115, versículo 17, versión Las Américas. Los muertos no alaban al Señor, ni ninguno de los que descienden, note, al silencio. Qué tremendo. Isaías capítulo 26, versículo 14. Permítame que esto es solo la camita para colocar después ya al... Usted sabe que cuando le sirven un rico pedazo de carne le ponen así una lechugona, ¿verdad? Le ponen tomatillo alrededor y después le dejan caer así media libra de lomito, 3/4, amado hermano. Jugoso, ¿verdad? Aquel pedazo que se parte solo con el tenedor, hermano. Los muertos no vivirán, los espíritus no se levantarán, pues los castigaste y destruiste y has borrado todo recuerdo de ellos. Estoy hablando en términos del libro de Eclesiastés, por favor. Dice el Salmo 143, versículo 7: Señor, respóndeme pronto, pues ya se me acaba el aliento. No me niegues tu ayuda, porque entonces seré como muerto. Quiere decir que los que trascienden del otro lado del velo dejan de recibir una ayuda de parte de Dios. Por eso es, amado hermano, que mientras usted y yo estamos en este mundo terreno, tenemos la capacidad y la facilidad de poder recibir al Cristo de la gloria como nuestro único y suficiente Salvador, y como consecuencia de estar en el costado adherido del Hijo, conseguir los favores del Padre. Pero cuando una persona trasciende del lado de los vivos al lado de los muertos, según el libro del Salmo 143, versículo 7, se deja de recibir favores de parte de Dios. Ahí están las escrituras. Ahí están las escrituras. Por eso es que una vez uno ishkamik, ya hermano, usted del otro lado del velo, el arrepentimiento ya no funciona. Señor, me arrepiento de este lado. Allá no funciona. ¿Por qué? Porque entonces dice la Biblia que Él niega, Dios niega el favor hacia los muertos.
Entonces, mientras estemos en vida, hay arrepentimiento. Una vez se acabó la posibilidad tan solo de recibir ese favor de parte de Dios. Y el Salmo 94, versículo 17, respaldando lo que le dije anteriormente: si no me ayudara el Señor, presto morará mi alma con muertos. Quiere decir que los muertos no tienen emociones. Esa es otra cosa muy importante. Mire, estar muerto no es carencia de vida. Estar muerto es un traslado a otra dimensión. Lo único que ya no vamos como seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Porque al momento de la muerte, dice la Biblia que el espíritu regresa al Padre, ahí donde está el depositario de los espíritus. El alma, amado hermano, regresa a un lugar intermedio esperando, ya sea el Bimá o el tribunal del juicio del trono blanco, dependiendo si recibió a Jesús o no recibió al Señor Jesús. Y cada uno va a ser premiado conforme a sus obras. Ok, para avanzar en este tema, hermano, porque es un poquito largo, permítame, aquí creo que aquí está. Dios ha prohibido expresamente toda supuesta comunicación con espíritus de muertos. Quiere decir que bíblicamente hablando, está prohibido la comunicación con todos los seres que han trascendido del lado de la vida al lado de la muerte. Aunque estar muerto, perdón, esta era la expresión, muerte no es inexistencia. Muerte es traslado a otra dimensión. ¿Por qué? Porque del otro lado del velo todavía se continúa existiendo. Por cierto, tengo un tema que se llama la ruta de los muertos. Es tremendo. Entonces dice, en tiempo de los hebreos habría una clase de personas que pretendía, como los espiritistas de nuestros días, sostener comunicación con los muertos. Hermano, quiero dejar esto bien claro, porque a veces me encuentro con unas sorpresas que me dejan frío. Ningún hijo de Dios, bueno, es más, nadie, pero conti más un hijo de Dios, y no digamos uno en calidad de novia, está avalado bíblicamente para tener comunicación con muertos. Por eso es que cuando se le presentan a uno espíritus inmundos manifestando ser familia, yo soy tu abuelito Pirulín y te vengo a visitar y te digo que el monedero que tu abuelita perdió, donde estaba la constancia que se había sacado la lotería con los 500 millones de dólares, está en la maceta del lado derecho. Se apareció mi bisabuelo, se apareció mi tatarabuelo, y fui a buscar, pastor, y ahí estaba el monedero. Pero eso no es el espíritu de la persona que trascendió, porque dice en la Biblia que al hombre le fue destinado un día para morir y después el juicio. Es decir, ningún hijo de Dios tiene el aval, bíblicamente hablando, excepto pues la soberanía de Dios, ¿verdad? Pero dentro del marco común dejado en la palabra de Dios, ningún muerto puede trascender del lado de los muertos al lado de la vida. Y dice acá entonces, en tiempo de que los hebreos había una clase de personas que pretendía, como los espiritistas de nuestros días, declarar que los espíritus, mire, venían, como se solía llamar a los visitantes de otros mundos. Son espíritus de demonios. Esto usted lo puede respaldar y busque su escritura también, usted hermano que está allá viéndolo en casa. Libro de Números capítulo 25 versículo del 1 al 3. Salmos capítulo 106 versículo 28. Todo eso respalda lo que le estoy diciendo, pero como es tan extenso no me voy a ir escritura por escritura. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 20 y Apocalipsis capítulo 16 versículo 14. La costumbre de tratar con espíritus o adivinos fue declarada abominación, note por favor, para el Señor, y era solamente prohibida so pena de muerte. Eso usted lo encuentra en Levítico capítulo 19 versículo 31. Es más, si quieren busquémoslo y tal vez lo leemos. Me prestan los hermanos que están en la cabina de sonido el otro micrófono, por favor, o tal vez te venís para acá adelante. Mira, José Carlitos,
y el hermano que tenga por ahí Levítico capítulo 19 versículo 31, y les voy a rogar que me abran el canal también para que esto se vaya a la internet. Levítico 19:31, ¿lo tiene por ahí? ¿Qué dice? No los consultéis contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Ok, Levítico 20:27, Levítico capítulo 20 versículo 27. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Mire, hermano, esto es bien delicado. A veces uno quisiera ir solo sobre la parte, ¿verdad? Pero necesita abrir muchas cosas. Hechiceros y adivinos no es válido consultar por parte de un hijo de Dios, ni brujos. Ay, pastor, ¿para qué dice usted eso desde el púlpito si ya lo sabemos? Hermano, a mí me toca tratar casos dentro de la iglesia donde las mismas esposas a los esposos o los esposos a las esposas se hacen trabajos entre ellos mismos. Hermanos en la fe. Entonces a veces es necesario dejar eso bien asentado, hermano, porque todo aquel que consulte hechicero, agorrero, adivino, hermano, tiene pena de muerte sobre su vida. Y tal vez no va a ser una muerte literal natural, pero sí va a venir una muerte espiritual. Aunque el nombre de la hechicería es objeto de desprecio en la actualidad, el acerto de que los hombres pueden tener comunión con malos espíritus es considerado como una fábula de la Edad Media. Mucho de esto es información. Pero el espiritismo, que cuenta con centenares de miles y hasta con millones de adherentes a nivel mundial, amado hermano, que se ha abierto camino entre la sociedad científica, que han investido y han invadido las iglesias, y las iglesias cristianas adoptan los paganismos y los costumbrismos vestidos de fiesta, amado hermano, simple y sencillamente como que uno no le pudiera comprar un dulce a un güiro y mandarlo a la casa del ajeno, hermano, para que le regalen dulces. Pero la iglesia se ha hecho sorda de ese tipo de paganismo y costumbrismo, y ay, truco trato. Hermano, esto trae una trascendencia de tipo espiritual muy fuerte. Mire lo que dice acá: Satanás puede evocar ante los hombres la apariencia de sus amigos fallecidos. O sea, quiere decir que los espíritus inmundos podrían optar por tomar forma de alguien conocido. La imitación es perfecta. ¿Usted sabe quién es el imitador? ¿Quién es el imitador? Ok, entonces él puede, amado hermano, imitar lo que sea. Los rasgos familiares, las palabras, las tonalidades de voz, amado hermano, con mucha exactitud. Por eso es que uno tiene que tener mucho. Mire, hermano, cuando un ser querido trasciende y uno en algún momento recibe ataque espiritual a través de espíritus manifestando como que fueran de familia, quiero decirle que eso está fuera de todo el contexto, y eso es lo que se conoce como espíritus inmundos. Y Satanás tiene la capacidad de tomar forma, de tomar voces a exactitud, en el entendido que nosotros cuando nacemos nos es asignado un espíritu familiar de parte de la luz y un espíritu familiar de parte del enemigo. De ahí es que muchas veces el enemigo conoce circunstancias y situaciones. Se recuerda acerca del libro de la genealogía. Entonces el enemigo tiene conocimiento de qué es lo que ha sucedido en todas tus generaciones para atrás a través de un espíritu familiar. Entonces mira, amado hermano, Primera de Samuel capítulo 28 versículo 10, versión Reina Valera actualizada. Mira, Olguita. Saúl le juró por Jehová, diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. Entonces la mujer preguntó:
¿a quién haré que suba? Él respondió: haz que suba Samuel. Al ver la mujer a Samuel, gritó fuertemente, y la mujer habló a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl. El rey le dijo: no tengas miedo. ¿Qué has visto? Porque el mismo rey había montado decreto de que todo aquel que consultara hechicero y agorrero tenía que ser aniquilado, basado en Levítico. Pero usted encuentra aquí a un rey consultando un agorrero. Pero ¿y tú qué quieres? ¿Me quieres matar? ¿Me estás consultando? No tengas pena. No digas quién soy yo, pero dime qué viste. Estaba quebrantando la ley. La mujer respondió a Saúl: he visto a un ser divino que sube de la tierra. Por cierto, entonces los infiernos están debajo. No es una dimensión, esos están debajo de la tierra. ¿Qué aspecto tiene? Ella respondió: sube un hombre anciano envuelto en un manto. Saúl entendió que era Samuel. Él entendió, mas no era Samuel. Ahí lo que estaba ascendiendo era un espíritu familiar. Cuando usted va al contexto original y busca la palabra, se da cuenta que lo que le fue asignado a él ahí fue un espíritu de tipo familiar, que es el que tiene conocimiento de las generaciones, lo que ha sucedido. Ok. Saúl entendió que era Samuel, e inclinando el rostro a tierra se postró. Reinó, mire, reinó de tu mano y lo ha dado a tu prójimo, a David. Entonces Samuel preguntó a Saúl: ¿por qué me has molestado haciéndome subir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos combaten contra mí y Dios se ha apartado de mí. No me responde más. Mire, hermano, Dios no le quería ya responder y él andaba. Mire, por eso es que uno tiene que tener mucho cuidado en los momentos de silencio de Dios. Hay veces que Dios calla en la vida de un hijo, y uno tiene que tener cuidado que cuando Dios calla, dice la Biblia que Dios muchas veces cayó por amor. Entonces cuando Dios, uno a veces dice: hermano, es que le estoy pidiendo a Dios y no me da respuesta. Señor, es que le estoy pidiendo, y empieza, uno puede caer en un problema serio, hermano, cuando empieza a consultar profetas y los toma como amuletos. Por eso es que de alguna manera, hermano, a mí me es difícil aceptar el hecho de que a un profeta le hagan cola para pedir palabra profética, porque se está trastocando la verdadera esencia de Dios con respecto al envío de la palabra profética sobre una persona específica. No quiero decir que eso no sea de Dios, porque no me atrevo tampoco a dejarlo sentado, pero si hay un cierto costumbrismo cuando se ve a un profeta, amado hermano, y la gente empieza a hacer cola, porque entonces se empieza a tomar como una especie de sortilegio. Es que esto se lo he preguntado a Dios durante 10 años y no me lo ha respondido. Pero si no se lo ha respondido a Dios, ¿para qué me busca a mí? Porque el más importante es Dios, ¿me entiende? Entonces dice la Biblia: estoy muy angustiado, pues los filisteos combaten contra mí y Dios se ha apartado de mí. Ya lo sabía. No me responde más ni por medio de profetas ni por sueños. O sea, se da cuenta cómo involucionó. ¿A quiénes fueron los primeros que consultó? A los profetas de Dios, amado hermano. Y como Dios no habló por él y no habló a través de los profetas, inmediatamente se fueron a meter allá a San Andrés Semetabaj. Yo no sé si a alguien Dios le esté hablando en esta noche, hermano, pero usted no puede depender de palabra que venga de hombre. Debe de aprender a depender de palabra que venga de Dios. Así la palabra tardase en llegar, ciertamente Dios va a responder. No me responde más ni por medio de profetas, ni por sueños. Por eso te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Versículo 28, 16. Capítulo 28, versículo 16. Entonces Samuel dijo: ¿para qué me preguntas a mí? Puesto que Jehová se ha apartado de ti y se ha vuelto
tu adversario. Hermano, pobrecito. Honestamente, la única expresión que nos puede quedar en la boca es pobrecito. Jehová se ha vuelto tu adversario. Jehová ha hecho lo que dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano. Entonces, eso nos deja a nosotros muy claramente sentado, amado hermano, de que ningún hijo de Dios debe de consultar muertos, ni a través de hechicero, ni a través de ningún mecanismo que pueda existir, amado hermano. Hablamos con usted hace unos días con respecto a la famosa Ouija, que son pórticos dimensionales de traslado de espíritus del lado de los muertos al lado de la vida. Pero bueno, avanzando en esto. Ahora, el problema es que la Biblia dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y el desconocimiento de las sagradas escrituras y el resistimiento para despedirse, amado hermano, de aquellos seres amados, y el no ceder esas emociones a creer que sus muertos no van a volver, amado hermano, es lo que provoca en la gente de alguna manera que la gente en ese morbo necesario quiera de alguna manera interactuar todavía con emociones, con seres y entidades espirituales a las cuales ya le han sido vedadas esas emociones. La muerte, dice acá, mire, en las distintas culturas y en todas las épocas siempre ha representado un misterio. Es un acto doloroso que a ninguna persona sensata podría resultarle divertido. O sea, perder un familiar jamás va a ser motivo de alegría. Y si ese se alegra, perdónenme, está mal. Sí. Sin embargo, existen culturas que en el afán de aminorar el dolor, es decir, aquí lo que se está tratando es de mitigar el sentimiento que todavía albergan muchos con respecto a la relación emocional que mantenían con las personas que ya trascendieron. Existen culturas que en el afán de aminorar el dolor y en la negociación emocional del acto han hecho de la muerte una tradición llena de ritos y de colores, hermano, muy lindos. Así como en las culturas mesoamericanas, note por favor, también en el viejo mundo existían ritos que tenían como motivo la muerte. Uno de ellos es el Samhain, que es lo que se conoce. Mire, desde dónde esto viene, desde el viejo mundo. O sea, esto viene y ha sido cimentado incluso desde antes que usted y yo fuéramos conquistados. Es más, que hubiésemos sido descubiertos. Bueno, ahora qué bonitos esos programas que sacan en el History Channel, ¿verdad? Porque ahora resulta ser que no fue Cristóbal Colón el que descubrió América. ¿Ha visto usted eso de rompiendo los mitos de la historia? Increíble. Entonces hay una fiesta que fue instalada mire, en el viejo mundo, estamos hablando del viejo continente, estamos hablando de Europa y todos esos lugares, que se le conocía como el Festival de la Muerte. Ese era celebrado entre los celtas que habitaron las islas británicas, Escandinavia y Europa occidental. Entonces la historia de Halloween se remonta a más de 2500. Esta celebración que viene el 31 tiene más de 2500 años de antigüedad, amado hermano. ¿Y sabe qué es lo más delicado? Que incluso la iglesia cristiana evangélica ha adoptado ese tipo de costumbrismos por la falta de conocimiento del impacto de índole espiritual que puede tener eso en medio de sus congregaciones. La historia del Halloween se remonta a más de 2500 años, cuando el año celta terminaba al final del verano. O sea que lo que realmente marcaba esto era el final de una época. Precisamente el 31 de octubre de nuestro calendario es el día en el que se suponía, note por favor, de aquí empezamos el amarre. Se suponía que los espíritus podían salir, según la costumbre celta, que los espíritus podían salir de los cementerios y apoderarse de los cuerpos de los vivos para resucitar. Hermano, eso es lo que hacen los demonios. ¿Sabe que los demonios son espíritus incorpóreos que para poderse materializar y poderse manifestar en este mundo terreno necesitan de tomar posesión?
Entonces, ese 31, el que nosotros conocemos como 31 de octubre, según la costumbre celta, los muertos de los cementerios podían salir para apoderarse de los vivos y así poder resucitar, entiéndase, trascender detrás del velo del mundo de los muertos hacia el mundo de los vivientes. Los celtas creían, oiga por favor, los celtas creían que las leyes del espacio y tiempo quedaban suspendidas durante la noche del Samhain. ¿Qué dijimos que era el Samhain? El festival de los muertos. Entonces, en ese festival de los muertos, según los celtas, las leyes del espacio y del tiempo quedaban suspendidas durante la noche, porque el velo que separaba el mundo de los vivos y el mundo de los muertos se encontraba en su punto más delgado. Y los habitantes de ambos territorios, entiéndase del lado de los vivos como del lado de los muertos, tenían la posibilidad de interactuar. O sea que esta costumbre del Halloween, que ya va a ver usted de dónde viene el famoso nombre, amado hermano. Según los celtas, en esa noche el velo estaba tan delgado que todos podían interactuar. Los que estaban del lado de los muertos podían interactuar con los vivos, y los que estaban del lado de los vivos con los muertos. Para evitarlo, los celtas ensuciaban las casas y las decoraban con huesos, calaveras. Eso vaya y búsquelo en historia. Usted no tiene que hacer más que agarrar al famoso amigo Google, ¿verdad? Meta acerca de la historia de los celtas. Esto es historia, hermano, esto no es Biblia, esto es historia. Por eso dice la Biblia que el pueblo perece por falta de conocimiento. Ok. Los celtas ensuciaban las casas y las decoraban con huesos, calaveras y demás cosas desagradables, mire, de forma que los muertos pasaran de largo asustados. Se cree que de ahí viene la tradición de decorar con motivos siniestros. Porque, mire hermano, ahorita que viene la celebración del Halloween, ¿cómo adornan las casas los vecinos de su colonia? Yo recuerdo que alguna vez hace como un par de años fuimos a una colonia. No vino Cesarito, por cierto, anda en la graduación, ¿sí? Y fuimos a visitar a los hermanos Icúa. Y me paré hacia afuera, cabal para estas épocas, amado hermano. Y de frente, una casa, hermano, pintada de blanco, con unos fantasmas volando, con una bruja que se había estrellado en la puerta, con unas lápidas de muertos en el jardín. Y le digo yo, mira vos, y la gente que vive en ese lugar, ¿qué ondas? Ah, me dijo eso. Lo digo, no, ¿verdad? Entonces a ellos les gusta todo, hasta el carro cargaban. Pero a lo que le quiero hacer alusión es que para el día de Halloween se instalan que calaveras, que brujas, que calabazas, huesos, lápidas. ¿Por qué? Porque la costumbre decía que al encontrar esos espíritus que trascendían del lado de los muertos al lado de los vivos, al ver ese tipo de situaciones, pasaban por arriba de la casa. Es decir, eso es una blasfemia, hermano, de cuando el Señor pasa. ¿Se recuerda usted? Porque estaban marcados con la tau los dinteles de las casas. Ok, entonces dice acá que decoraban con huesos, calaveras y demás cosas desagradables, de forma que los muertos pasaran de largo asustados. Se cree que de ahí viene la tradición de decorar con motivos siniestros las casas. En la actual víspera de todos ya no son muertos, ahora son santos. A usted va a entender ahorita eso. ¿Por qué? El gobierno de los celtas estaba controlado por una sociedad de sacerdotes paganos, note por favor, llamados druidas. Los druidas alababan y servían al dios de la muerte, que se llamaba Sama. Por eso es que viene
la alusión de la fiesta que se llama el Samhain, porque adoraban a un dios que se llama Sama. Estos sacerdotes satánicos, porque lo entendemos desde esa perspectiva, controlaban la vida de las personas a través de un mecanismo de temor, es decir, con miedo gobernaban las masas estos sacerdotes druidas. Mire tan lindos los niños, ¿verdad? ¿Qué saben ellos, hermano? ¿Qué saben ellos? Pero sí dice la Biblia: ay de aquel que haga pasar a uno de mis hijos por el fuego de Moloc. Los sacerdotes druidas, note por favor cómo empieza a empatar la historia. Los sacerdotes druidas iban de casa en casa demandando todo tipo de comida extraña para su propio consumo y para ofrecerla después en el festival de la muerte. O sea que esta costumbre de andar pidiendo en aquel entonces comida, ahora es trick or treat, dicen los patojos, ¿verdad? Hasta así se les hace el gaznate. Trick or treat, truco o trato, para su propio consumo y el festival de la muerte. Si la gente se negaba, note por favor, si la gente se negaba a sus demandas, hablaban una maldición. Ahora los patojitos no hablan maldición, agarran 4 o 5 huevos y se los estrellan en la puerta. Esa era su maldad. Pero en aquel entonces, el hecho de que no participases con ellos en proporcionar los alimentos, primero para que se lo comieran los sacerdotes y dos para que fueran ofrecidos durante el festival de la muerte, desencadenaba con que el sacerdote lanzaba maldición sobre la casa. Dice acá, mire, hablaban una maldición demoníaca sobre el hogar, y la historia cuenta que alguien de esa familia moría en transcurso del año. Esto como figura hoy de pedir los dulces. En aquel tiempo era comida para los sacerdotes y para ofrecerlo a los muertos. Hoy lo que piden los niños son dulces, también para entrarle a ellos, ¿verdad? Y como parte del culto pagano. Deuteronomio capítulo 18 versículo 10, versión Las Américas. Dice la Biblia: no sea hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, o sea agorero, o hechicero, o encantador, o medium, o espiritista. Mire, ahí están todas las ramas. O espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor. Por causa de estas abominaciones, el Señor tu Dios expulsará a esas naciones de delante de ti. Entonces se empieza la cosa a torcer. Arrancan con alimentos para los sacerdotes y para el ofrecimiento, y eso a lo largo del tiempo se ha ido torciendo al grado de que hoy los que pasan pidiendo dulces son los niños. Pero el motivo principal, la esencia de donde proviene esto, es paganismo, amado hermano. Y hay mucha iglesia, perdóneme que se lo diga, y si algún hermano pastor me mira a través de la internet, pues que Dios abra su entendimiento. Pero dejar entrar este tipo de costumbres dentro de la iglesia, hermano, eso es devastar la vida espiritual del pueblo. Una versión dice que los druidas llevaban consigo un gran nabo hueco al que le esculpían el rostro en la parte frontal. Ya más o menos sabe de qué le estoy hablando. Esto para representar el espíritu demoníaco del cual dependían para obtener poder y conocimiento. El nabo encendido con una vela que va por dentro, esto es lo que nosotros ahora vemos como la famosa calabaza. Usted se recuerda que pasan vaciando la calabaza durante mucho tiempo, ¿entiendes? El nabo pues, o calabaza. Y que después de que tienen ya toda la calabaza vacía, lo que ponen adentro es luz. De eso es lo que me está hablando acá. El nabo encendido con una vela que va por dentro era usado por los druidas como una linterna conforme iban de casa en casa por la noche. Ellos creían que dicho espíritu habitaría en los nabos, note por favor, y los ayudaría a llevar a cabo los hechizos que habían proferido sobre los hogares y las vidas de aquellos que se habían rehusado a participar juntamente con ellos, amado hermano.
Cuando esta práctica vino a América, en los siglos XVIII y XIX, los nabos no eran conocidos, pero sí tenían un vegetal nativo que se llamaba calabaza. Entonces se cambia el nabo por la calabaza. Entonces usted mira ahora, amado hermano, yo creo que por aquí tengo unos dibujitos de las calabazas. Ahora, viene algo aquí bien impactante. Yo no sé cuántos de nosotros en algún momento, tal vez por desconocimiento, vimos a un famoso muñequito que se llamaba Jack, que tenía la boca cosida. ¿Alguno de ustedes lo vio alguna vez, patojos? Ok. El nombre dado al espíritu que habitaba en el nabo era Yok, J-O-C-K, Yok. Es decir, que Yok venía y entraba en el nabo, allá con los celtas, ya trayéndolo al contexto del siglo, ¿qué dijimos? 18 y 19. Ese famoso Yok venía y se introducía dentro de la calabaza. Y al llegar a América, cambió el nombre de Yok a Jack, quien vive en la linterna. O sea que lo que se está mostrando en la calabaza es que cuando está encendida, tiene un espíritu habitante adentro. Eso es lo que dice su tradición. Quien vive en la linterna, todo esto ha llegado a todo el mundo a través, igual que la Navidad, pues a través de la cultura de los gringos, amado hermano, que Dios los perdone. Mire, otra versión dice lo siguiente: las brujas utilizaban los cráneos de las víctimas humanas y las adornaban con velas entre las cuencas de los ojos y la nariz. Cuando los paganos irlandeses llegaron a Estados Unidos, yo no sé si usted vio una famosa película que se llamaba El establecimiento de Nueva York, creo que se llama La Guerra de Pandillas. Cuando se establece Nueva York, hermano, eso era, no, ¿alguno de ustedes vio esa película? O sea, eso fue una batalla campal. Dice acá, cuando los paganos irlandeses, me acordé ahorita porque los irlandeses eran una de las maras que habían ahí en Nueva York, ¿verdad? Llegaron a Estados Unidos, no podían llevar a cabo esas prácticas con cráneos humanos, de modo que utilizaron, en vez de los cráneos, las calabazas. Para el avisado en las escrituras, hermano, no será difícil discernir la elaborada y descarada obra que Satanás está haciendo a través de esto. Vamos para adelante. Iniciación del Día de los Muertos. La fiesta del Samhain sufre una transformación, es decir, que la fiesta del Samhain es todo un proceso de preparación, amado hermano, que culmina en un 31, pero que trasciende todavía. Ahorita le voy a enseñar algo. La fiesta del Samhain sufre una transformación en el calendario gregoriano. El 1 de noviembre pasó a ser el Día de Todos los Santos, lo que originalmente se conocía como el Samhain, que era la fiesta, ¿qué dijimos? El Festival de los Muertos. Cambia de nombre de Festival de los Muertos y se constituye en la fiesta de Todos los Santos. La víspera de Todos los Santos pasó a denominarse All Hallows Eve. Eso quiere decir la noche de todas las almas. Así se llama, esta es la palabra original, mire, All Hallows Eve. Y actualmente, por la contracción de la expresión, ya no es All Hallows Eve, sino que ahora se conoce como Halloween. O sea que la palabra Halloween termina siendo una contracción de una palabra en el original, amado hermano, que se denominaba All Hallows Eve, quiere decir la noche de todos los espíritus. Tremendo, ¿verdad? Por contracción de la expresión Halloween por parte el Día de Todos los Santos Difuntos, Día de Todas las Almas o Día de los Muertos, pasó a ser el 2 de noviembre. Mire, usted sabe que hay países que están arraigados en estas costumbres, hermano, hasta la coronilla. México, por ejemplo, es una de ellas. Cuando el cristianismo llega a los pueblos, mire, célticos, es decir, la iglesia católica en aquel entonces, la tradición del Samhain no desaparece. Pese a los esfuerzos realizados por la Iglesia Católica para eliminar las supersticiones paganas que pudieran entroncarse con el satanismo oculto al diablo, así en el siglo XVII
el Vaticano, comienza a asimilarlo como día cristiano. Más fácil acomodarse que realizar el cambio. Por ahí hay un dicho que dice: si no puedes contra ellos. Entonces, el cristianismo declara, es decir, la Iglesia Católica, en aquel entonces, o sea, el cristianismo, Día de Todos los Santos. Pero si usted se da cuenta, esto lo que ha ido es mutando, como que es virus, ¿verdad? A través del tiempo, para honrar a los mártires y a los fieles difuntos, fusionando el Samhain y el Día de Todos los Santos para atraer más feligreses. Como siempre, el interés ha sido mayor cantidad de congregación. Entonces, cuando el catolicismo ve el impacto que trae el Samhain realmente, y a través de su doctrina no logran establecer la verdad, lo que hacen es que adoptan la fecha y la constituyen como lo que hoy conocemos y lo que celebra la Iglesia Católica y muchos paganos, como el Día de Todos los Santos. Y si usted se da cuenta, esa es una celebración pagana donde le da acceso a espíritus inmundos para acceso al mundo de los vivos. Ok, vamos para adelante. Anton LaVey, autor de la Biblia satánica y gran sacerdote de las iglesias satánicas, dice que existen 3 días importantes para todo satánico: su cumpleaños, el 30 de abril y el día más importante, que es el All Hallows Eve, que es Halloween, ¿verdad? Añade que es esa la noche en la que los poderes satánicos llegan a su nivel máximo de expresión. Cualquier brujo, mire, llega al nivel de expresión el poder satánico que cualquier brujo ocultista que haya tenido, mire hermano, que haya tenido dificultad con los hechizos y con las maldiciones, puede alcanzar éxito en los conjuros durante esa noche, que es el 31 de octubre. ¿Por qué? Porque está tan candente esa situación que hasta los que no saben, hermano, logran hacer, porque está en la máxima expresión de maldad, y donde está abierto, de alguna manera está destinado un pórtico para que se pueda dar esto de una manera más fácil. Y el pueblo de Dios, muchas veces por falta de conocimiento, hermano, a mí me han pedido permiso para que deje ir a sus hijos a pedir dulces, hermanos de la iglesia. Qué tremendo. El calendario satánico, mire cómo se mueve el calendario satánico, amado hermano. ¿Cuánto tiempo llevo, hermanos? Creo que voy chilero. Septiembre, del 5 al 30 de septiembre, los satánicos ayunan para buscar la voluntad de Satanás. Jehová lo reprenda. 27 de septiembre, elección de sacerdotes confesores para escritos en el libro del macho cabrío. Octubre 4, ritual para maldecir al cuerpo de Cristo. Reviro en contra, reprendo, rechazo y echo fuera en el nombre de Jesús, amado hermano. Mire, pero tienen fecha. O sea, hermano, mire, esto no es de que, ay, tan lindo los niños, ya le compraste su disfraz, van a ir a pedir dulces. Eso es un rito, hermano, que tiene, hermano, o sea, se tomaron el tiempo de calendarizar, pues, y de hacer agenda. Octubre 4, ritual para maldecir al cuerpo de Cristo. Ya dijimos, Jehová lo reprenda. Octubre del 15 al 20, se reúnen para preparar el día del Samhain. O sea que tiene mezcla. De octubre 21 al 25, dice ellos, reflexión y disciplina y ayunos y mantras. Octubre 26, ritos tradicionales. Octubre 27, confesión de los males en contra de Satanás. Octubre 28, bendición a los integrantes de los grupos satánicos. Hermano, es que es increíble. Hoy estaba en el Facebook viendo ahí y alguien me saludó. ¿Qué tal vos? ¿Cómo estás, primo? Me dijo. Dije, ¿de dónde me salió un primo? Y de ahí me puso, perdón, me equivoqué. Bueno, Dios le bendiga, ¿verdad? Pero dije yo, ¿y por qué me está saludando?
Y cuando fui a ver su perfil, tenía un montón de dibujos de la Santa Muerte, amado hermano. Pero ¿sabe qué fue lo que más me llamó la atención? Déjenlo, lo impresionante, lo impactante, lo feo que es ver a esa entidad. Recibe las bendiciones hoy, tenía arriba, hermano. Y yo dije, ¿cómo es posible que estos bendigan en nombre de esta chamuco? Entonces, mire, octubre 29 ordenan a los ministros del rock, músicos, managers, promotores, o sea, lo organizan. Octubre 30, ritos bautismales, maldicen cualquier contacto que hayan tenido con cualquier cristiano. Luego se bautizan con agua de alcantarilla. Y aquí las hermanas ni se bautizan porque el agua es fría. Ay, hermano pastor, ¿y no tendrá una piscinita así tibia? Mire, por cierto, ¿quién no se ha bautizado aquí con nosotros? Que todavía no ha sido bautizado en agua. Aleluya. La próxima Santa Cena vienes así bien preparada, con ropa toda holgada, así bien chilena, y te vamos a bautizar, mija, en el nombre del Señor Jesús. Ok. Ritos bautismales, maldicen cualquier contacto que hayan tenido con cualquier cristiano. Luego se bautizan en agua de alcantarilla, sangre de niños y de adultos sacrificados. Octubre 31, esa es la agenda satánica, amado hermano. Mira el calendario. Inscripción en el libro del macho cabrío. O sea que estos se escriben en el libro del macho cabrío. Comienza para ellos el año satánico. Se invoca el poder total de Belcebú. Jehová reprenda. Nostradamus y otros demonios. O sea que tiene su profeta. Ese es el 31. O sea que esto es lo que va a estar sucediendo simultáneamente mientras la iglesia de Cristo está con vigilia y con ayuno y con oración. Noviembre 1 se sellan a los satanistas, a los espíritus de los muertos, para sacarlos del purgatorio. Noviembre del 2 al 9, semana de las bodas del macho cabrío. O sea que no es nada más de trick or treat, ¿verdad? La gente piensa, amado hermano, y sabe que es lo que más duele a veces, cómo la iglesia cristiana ha adoptado este tipo de costumbristas y paganismos. La necrofilia. La necrofilia no necesariamente tiene que ver con acto sexual, aunque usted sabe que la consumación de la necrofilia es mantener actos sexuales con cuerpos muertos. Es decir, el sostenimiento de una relación carnal entre un vivo y un muerto. No tiene que ver precisamente con acto sexual con los muertos. Su definición primaria es atracción. O sea, ¿qué quiere decir necrofilia? Necrofilia quiere decir atracción por la muerte o por alguno de sus aspectos. Esto viene de dos vocablos: necro, que quiere decir muerto, y filia, que quiere decir gran amor o afición por alguien o por algo. En este caso, algo muerto. El diccionario El Mundo define la necrofilia como atracción morbosa por la muerte o por alguno de sus aspectos. Entonces, y usted sabe que durante el tiempo del 31 se dan muchos actos de ese tipo. Las tradiciones efectivamente crean identidad en el individuo prácticamente, dice acá. De alguna manera lo programan mental, emocional y espiritualmente, y lo llevan a tener un sentido de pertenencia. Por eso es que algunas veces las personas, cuando no se sienten parte, es que yo no me siento parte de todo. ¿Usted ha escuchado esa expresión? Entonces, las tradiciones lo que hacen es que atraen a la gente y la hacen sentirse como parte de todo esto. Luego, entonces, los resultados de esta programación son enteramente obvios y comprobables. Los gustos y entretenimientos de los niños y jóvenes han cambiado,
ahora practican la invocación de espíritus. Mire, vimos a través de la internet, no sé si finalmente sacaron la famosa cajita feliz de la Ouija. Algún hermano en Estados Unidos manifestó que eso sí lo habían entregado en Estados Unidos. Mire cómo ese tipo de entidades que son aparentemente serias proveen este tipo de instrumentos para que esto se pueda llevar a cabo. Los gustos y entretenimientos de los niños y jóvenes han cambiado. Ahora practican la invocación de espíritus, la elaboración de hechizos, la adivinación, la sensualidad y un acercamiento terrible a la práctica de la necrofilia. Aquí está, mire, la que le decía, Jehová la reprenda. En México el culto a la Santa Muerte ha crecido notoriamente en las últimas décadas. En un principio era un, mire, rito propio de asesinos, delincuentes, prostitutas, y esto lo adoptó mucho el narcotráfico. Usted ha visto en las noticias de aquí en Guatemala cuando a veces se encuentran las casas de algunas maras, encuentran siempre un altar de la Santa Muerte con manzanas y un montón de cosas. La vez pasada yo leía eso, de que cada manzana puesta en el altar era la vida de alguien que habían tomado. Cosas horribles, hermano. Entonces la Santa Muerte, amado hermano, dice acá, actualmente también los comerciantes y hasta las amas de casa le rinden culto y le solicitan favores. Los detalles sobre su origen son inciertos. Algunos de sus creyentes sostienen que la tradición data del periodo prehispánico. Mire desde cuándo viene, amado hermano. Y que a lo largo de la historia se ha transformado hasta convertirse en el sistema de creencia actual. Sin embargo, la primera referencia que se tiene sobre el culto, tal y como se le conoce hoy en día, se ubica en la década de los años 60 en el estado de Hidalgo, México. Esta es una de las potestades. Yo me atrevería a decir que después de la Guadalupe es esta. Con el respeto, si hay hermanos o hay personas que me miran a través del internet que le rinden culto a la Guadalupe, ¿va? Nosotros no. Pero después de esa entidad espiritual llamada la Virgen de Guadalupe, yo creo que el gobernante secundario, si se pudiera llamar, ¿verdad? Yo diría que viene a ser lo que ellos llaman la Santa Muerte. Para nosotros solamente hay un santo, y es el Santo de Israel. Mire, en primer lugar es importante definir que, contrario a la creencia de mucha gente, el culto a la Santísima no se consolida como una religión opuesta al catolicismo. Eso es lo más tremendo. Según definen sus seguidores, sus devotos aseguran, en esencia se reconoce su papel en el marco de la fe católica bajo los siguientes preceptos. Es decir, que el culto a la Santa Muerte, los devotos que lo practican dicen que es como una rama del catolicismo. Mire qué tremendo. Bajo los siguientes principios: 1. La muerte no es solo un acontecimiento, es también el personaje representado tanto en el género masculino como en el género femenino que guía a los humanos hacia el otro mundo. Eso es lo que dicen ellos. La Santísima es justa con quienes la veneran. Por esta razón cumple los milagros que piden los creyentes. Sin embargo, se molesta si se siente traicionado. ¿Y quién no va? Si se siente traicionado cuando estos no cumplen lo prometido a cambio del favor solicitado. O sea que si le piden, ella da. Pero si le piden y ella da y no cumplen lo ofrecido, ya se los llevó la tiznada, amado hermano. No es necesario hacer sacrificios para pedirle milagros. Se le puede honrar con flores, frutas y cigarros. Allá en Sololá es con cigarro, con puro y guaro, que esa es otra potestad también bien gruesa, amado hermano. A pesar de ello, existen creyentes que prometen seguir ciertos patrones de conducta a cambio de su favor. Para la Santa Muerte, el respeto y la confianza son lo más importante. Por tanto, toda representación de ella deberá de ser bien tratada. Puede hablarse como a cualquier amigo, y por esta razón consumir alcohol y cigarros frente a ella no se considera ofensa, sino que es una señal de amistad. Miren, a los que les gustaba ver Crepúsculo, ¿cuántos patados fueron a ver Crepúsculo y el día del...
¿Quiénes fueron a ver Tercer Licas, hermano? Ay, nadie. No, pastor, aquí estamos hablando de santidad. El arca de Noé. El vampirismo, note por favor, es una rama del satanismo de la iglesia de Leví. Extraído de las leyendas medievales, los vampiros a través del misterio, la sensualidad, el romanticismo, la sodomía, inspiran a los jóvenes a materializar y a dar vida a este tipo de personajes místicos. Místicos y míticos también, obviamente. Note por favor, el templo del vampiro en 1989, el lema de la nueva organización: soy un vampiro, adoro mi ego y mi vida, mis únicos dones y honro mis instintos animales. La organización nació en un momento en el que aparecieron círculos inmortalistas, por los que Estados Unidos, la práctica del vampirismo, tanto psíquico como material, debía de conducir a una prolongación de la vida y al logro final de la inmortalidad física. Lucas Martel, a pesar de escindirse de la iglesia de Satán, jamás planteó una disputa áspera entre la violencia juntamente con esto. O sea que lo que nos, miren mis hijos, eso que nos presentan a nosotros Hollywood como hubieron varias películas de esto de vampiros, tengo entendido, yo no las vi, honestamente no las vi, pero estaba Crepúsculo, el Crepúsculo regresa y el Crepúsculo contraataca. Historias de un crepúsculo. Hubieron varias películas de esto. Y los jóvenes, hermano, con las patojas babeaban por ese esqueletudo feo. Y no sabían que las costumbres de lo que se les estaba trasladando entre las películas no era más que una parte de la práctica del satanismo, como una extensión del vampirismo dentro de la misma. Y los patojos iban contentos. Es que ese actor, yo quisiera que me propusiera mi matrimonio. Yo oí patojas, hermano, con unas expresiones que decía, pero ¿y esta qué onda? ¡Ay, que me chupe la sangre! El vampirismo es una rama del satanismo. Padres de familia, cuando sus hijos le pidan permiso para ver ese tipo de licas, si están bajo su tutela aún, ¿verdad? Hay 7 peligros, mire, de haber caído en estas prácticas satánicas. Pero se me terminó el tiempo. Y eso lo podemos ver el próximo miércoles. Hermano, la fiesta de la celebración del All Hallows Eve o Halloween es una práctica satánica. Como hijos de Dios, yo puedo recomendar a los hermanos que están del otro lado ahorita en sus computadores, huyan de ese tipo de prácticas. No, pastor, pero es que mi pastor dice que no hay problema. Ok, la Biblia dice otra cosa. Y las prácticas, algo completamente diferente. El próximo miércoles, si Dios nos concede el regalo de la vida, o el Señor no ha venido, ¿verdad?, a los vientos y nos ha llevado o les ha llevado, vamos a platicar acerca de los 7 peligros. Y no solamente de los 7 peligros, sino de las 7 formas a través de las cuales podemos salir de estos 7 peligros. Lo voy a dejar picado con uno nada más. ¿Sí? Número 1, Salmo 106, 28. Se unieron también a Baal Peor y cometieron sacrificios ofrecidos a los muertos. Provocaron pues a ira con sus actos y la plaga. Mire,
Baal Peor era un dios pagano. Delante de él se ofrecían actos inmorales y lascivos. Y el pueblo de Israel se prestó a tener relación filial con el pueblo que adoraba a Baal Peor. Vaya y búsquenlo en su Biblia. Como consecuencia de tener una amistad o un ligue de tipo espiritual dentro de los cultos a Baal Peor, la ira de Dios se encendió y como consecuencia trajo plaga entre ellos. O sea que el pueblo de Dios, yo le hablo a una iglesia novia, hermano, puede desatar el tener ayuntamiento o nexo con este tipo de costumbres paganas. El hecho de que Dios pueda desatar plaga sobre los hijos que tengan este tipo de prácticas. O sea, un hijo de Dios, un cristiano hijo de Dios, santificado, que busca el rostro del Rey, que se mezcla con este tipo de costumbres paganas. Ay, no, el pastor Byron porque es cuadrado, pero aquí no te va a ver nadie, mija, vaya a pedir dulcitos, a nadie le hace usted mal. Hay de los padres que hagan pasar a sus hijos por fuego. Y esto es fuego. Entonces, una de las consecuencias o uno de los peligros de practicar o celebrar Halloween puede llegar a ser que se desaten plagas sobre la casa de aquellos que tienen prácticas de este tipo por tener ayuntamiento con aquello que no le agrada a Dios. Porque mire, hermano, el que falla sin conocer, pues llega a conocer y puede corregir su caminar. Pero que el que peca y practica este tipo de cosas a sabiendas, número uno, son 7 peligros, hoy lo voy a dejar solo con uno, de que sobre su hogar se pueden desatar plagas. Eso ya corre por cuenta del sacerdote de casa o de la sacerdote de casa, en el caso de aquellas madrecitas que cumplen con su doble función, que es muy loable y que Dios las bendiga. Y recuérdese que dice la Biblia, y con esto cierro: el que sabe hacer lo bueno. Usted no se puede presentar ya más aduciendo desconocimiento con respecto a este tema, aunque vamos a ver los siete peligros y las 7 formas de salir de esos 7 peligros. Pero una de las consecuencias al conocer y saber y de todas maneras practicar puede ser lo descrito en el libro de Salmos capítulo 106, 28 y 29. Se unieron también a un culto a un dios pagano. El nombre de ese dios era Baal Peor. Le va a ir peor, diría yo. Y comieron sacrificios ofrecidos a los muertos. Provocaron pues a ira con sus actos, y la plaga se desató sobre ellos. Entonces hay plagas muchas veces que son desatadas porque se provoca la ira del Señor, cuando conociendo y sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos. Por eso dice la Biblia: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Quiero pedirte que te pongas de pie en el nombre del Señor Jesús. Lamento que no se haya podido culminar este tema, pero si el Señor nos concede el regalo de la vida y el Señor no ha venido todavía por usted, aleluya, continuamos el próximo miércoles y vamos a hablar acerca de los 7 peligros y las 7 formas de salir de esos peligros en nuestra vida. Así que, hermano, mire, yo no sé si alguna vez usted practicó esto, pero sería bueno hacer una oración en esta noche. O tal vez el año pasado todavía usted mandó a los patojos a traer dulces, ¿va? Pero me traes un mi chocolate a mí, ¿verdad?
O ahí va uno atrás de los güiros, ¿verdad? Hermano, a traer azúcar van. Si azúcar quieren, les damos una su arroba gratis. Es una broma. Pero esto, hermano, tiene impacto en el ámbito espiritual. Y no podemos permitir que las costumbres paganas se adhieran a la iglesia de Cristo Jesús. Por eso nosotros, hermano, yo no le puedo ordenar su vida, pero sí le puedo decir, hermano, le recomiendo, no se meta en ese callejón. Puede salir pescoceado. ¿Sabe qué es pescoceado? Ese es un pescozón, decía mi abuelita. Una bofetada. No se meta en ese callejón. Puede salir abofeteado usted o sus hijos. Así que en el nombre del Señor Jesús, levante sus manos ahí. Padre, hoy nos ponemos, Señor, en tus manos, bendito Dios. Padre, si por alguna razón, por falta de conocimiento, en algún momento de nuestras vidas fuimos partícipes de este tipo de ritos, de este tipo de actos, Señor, Padre, hoy te queremos pedir perdón. O si alguna vez nuestros hijos nos han solicitado autorización y nosotros, Padre, hemos sido anuentes a que ellos participen de esto, hoy, mi Señor, te pedimos perdón, Padre. Rechazamos toda práctica, Señor, satánica a través de esta fiesta de celebración llamada Halloween, Señor. Hoy, en el nombre del Señor Jesús, te pedimos perdón si en algún momento, sabiendo o sin saber, practicamos o permitimos que nuestros hijos fueran partícipes de esta situación, bendito Dios. Hoy te pedimos perdón, Padre de la gloria, y rogamos y clamamos a ti que tu misericordia sea extensa sobre cada uno de nosotros. En el nombre del Señor Jesús. Y tú que estás allá en casa y tal vez habías permitido que tus hijos fueran partícipes, más en países europeos o en países como Estados Unidos, donde esto realmente es un arraigo fuerte, no pases a tus hijos por fuego, hermano. Enséñales la verdad escrita en la palabra de Dios. Enséñales a ellos que la suma de la verdad es la palabra de Dios. En el nombre del Señor Jesús, hoy nos ponemos delante de ti, Señor, y te pedimos perdón si en algo te hemos fallado. En el nombre que es sobre todo nombre, te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Desde Guatemala en Centroamérica, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presentó Tiempos de Refrigerio. Esperamos que el consejo de la palabra haya sido de bendición para tu vida y la de tu familia. Para ponerte en contacto con nuestro ministerio, escríbenos o llámanos. Donde tú estás, fluye salvación. Quiero más de ti. Hasta la próxima.